Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología. Agradecemos el espacio. Sí, el día de hoy vamos a tener el tema como tema hemorragia obstétrica, la utilidad de las pruebas viscoelásticas en la hemorragia posparto. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a presentar lo que se llama hemorragia posparto, la utilidad de las pruebas viscoelásticas y la tecnología que tenemos en esta institución. Para esto tenemos la presentación de la doctora Michelle Estrada Montalvo Aguilar. Ella es médico especialista en medicina del enfermo en estado crítico. También es especialista en medicina de urgencias y es residente del curso de alta especialidad en medicina crítica en obstetricia de esta institución. Ella nos va a compartir algunas actualidades con respecto a la utilidad y aplicación de la tecnología que tenemos disponible aquí en el instituto. También nos va a hablar de el estatus de la hemorragia obstétrica aquí, y un servidor les voy a compartir la introducción y algunos conceptos fisiopatológicos de lo que es la hemorragia obstétrica. Bien, entonces, la definición que tenemos es que la hemorragia posparto es una pérdida sanguínea de 500 mililitros que es posterior durante el parto o 24 horas después o 1 litro después de la cesárea. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud que ha tenido algunos cambios o ha habido algunas definiciones en donde ya empiezan a dejar atrás este concepto y ya lo empiezan a enfocar como un volumen acumulado de igual o más de un litro, con una evolución clínica en donde tengamos síntomas de hipovolemia, considerando el flujo que tiene el útero, que va de 600 mililitros por minuto a una presión de 60 milímetros de mercurio. Considerando esta cantidad, entonces tenemos que considerar que un retraso fisiológico en la tensión es peligroso, de tal suerte que, considerando las estadísticas, la historia, se considera que de manera global 275,000 muertes, que representan el 34%. 10 muertes por hora es lo que se considera. Y en México el 32.6 por 100,000 nacimientos. Este es un fenómeno o un problema que se puede evitar. Considerando que el útero recibe el 10% del flujo sanguíneo, entonces, y que además lo recibe a una presión considerable, entonces tenemos que valorar el tiempo de atención
y de identificación de este tipo de problemas. La incidencia de la hemorragia posparto tiene tiempo que se han considerado las 4T. Las 4T que de un lado es por la expresión del tono muscular, por el otro lado es el trauma, por el otro lado es la actividad de la trombina y por el otro lado es lo que corresponde al tejido. Aquí tenemos cuadrantes de acuerdo al porcentaje de cómo se nos va presentando, siendo la atonía uterina la más frecuente. Cuando hablamos de hemorragia posparto, pensamos en el evento catastrófico del sangrado. Ese sangrado que nos va a poner en peligro la vida, tiene un comportamiento que en la medida que el sangrado continúa, entonces se aplican las 4Ts, que es el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Sin embargo, recientemente se han ido dividiendo o se han ido identificando causas que pueden ser específicas y que en un futuro de alguna manera se puedan tratar de manera diferente. Por ejemplo, en la coagulopatía obstétrica aguda, el ejemplo primordial de esto es el desprendimiento de placenta o la embolia de líquido amniótico, en donde la coagulopatía implica de manera súbita, de manera inmediata, estas 4T, y de aquí que surja la necesidad de dividir precisamente para poder tomar decisiones terapéuticas oportunas. Porque cuando hablamos de coagulopatía inducida por trauma, estamos hablando de lo que corresponde al endotelio. Cuando hablamos de coagulopatía obstétrica aguda, sí, estamos hablando de compromiso de los factores de la fibrinolisis. Entonces, la idea es identificar alguna especificidad al respecto, como es la endoteliopatía o la depresión del factor 5 y factor 8 o la disfibrinolisis que se encuentra de manera abrupta en las coagulopatías o en las que son inducidas por trauma. La hemorragia posparto, ¿sí?, que vemos continuamente en este y en otros hospitales, entonces nos olvidamos de todo lo demás, ¿sí? Porque también debemos de considerar que hay un consumo, puede haber una dilución, puede haber una actividad endotelial, puede haber de fondo un proceso inflamatorio o que haya una actividad del sistema inmunológico. Cuando estas características están presentes, entonces las podemos identificar, ya hoy en día podemos sospechar de ellas y entonces tomar una conducta más apropiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las alteraciones hemostáticas que están sufriendo tenemos que considerar la integridad del fibrinógeno, tenemos que considerar que hay una degradación del fibrinógeno de manera natural, ¿sí?, la generación de trombina y los niveles de la coagulación, así como la fisiología plaquetaria. Todo esto cambia desde el día 7 de la implantación. Del día 7, que es cuando se echa a andar toda la maquinaria hemostática, eso lo conocemos, eso está bien demostrado. Entonces, toda esa maquinaria hemostática más la ganancia de volumen, entonces nos da un comportamiento hemostático que lo tenemos que ir siguiendo. Esto va a cambiar y esas alteraciones hemostáticas pueden seguir un curso diferente. Ese curso diferente es el que nos puede orientar
sobre todo cuando ya tenemos la hemorragia enfrente, podemos ir sospechando si se trata de una coagulopatía obstétrica aguda, si se trata de algo inducido por trauma o si se trata por consumo, dilución u otro origen. Sabemos que la anemia fisiológica es algo normal, natural del embarazo, en donde hay un aumento del volumen plasmático. Ese aumento del volumen plasmático, sí, algunos autores consideran que puede haber una ganancia de hasta el 50%, que corresponde a de 1 litro a 1,5 litros, y que este cambio nos va a dar algunas modificaciones en los indicadores eritroides. Para poder identificar si estamos ante algo meramente fisiológico, tenemos que conocer la organización estructural del eritrocito. Pensar en la anemia fisiológica como algo meramente natural o protector. Entonces, tenemos que conocer la geometría del eritrocito, tenemos que conocer la viscosidad citoplasmática y la deformidad. Esto es que conozcamos un poco más al eritrocito. ¿Por qué? Porque en ningún lado se considera y se toma en cuenta el volumen corpuscular. El volumen corpuscular es finalmente el tamaño del eritrocito, y el tamaño nos habla de alguna forma de alguna deficiencia. Una de ellas es la deficiencia de hierro. ¿Por qué es importante conocer esto cuando hablamos de hemorragia posparto? Es importante porque las anemias gestacionales o la anemia gestacional, ¿sí?, del 18, 20 o 40% o hasta 40%, ¿sí?, se considera que tienen problemas de deficiencia. Esa deficiencia, ¿hacia dónde me va a orientar? Esa deficiencia me va a orientar a que dentro de las reacciones bioquímicas, ¿sí?, en ese fenómeno de óxido-reducción, cuando el hierro va cambiando de ferroso a férrico, al final del camino tiene que producir media molécula de agua y 3 moléculas de ATP. ¿Esto qué es? Esto es energía. Si hablamos de energía, entonces hablamos de que la atonía uterina, ¿sí?, lo tenemos que considerar, porque si estos elementos fallan, entonces vamos a tener problemas, ¿sí?, en la contracción del útero. Esto no se ha tomado en cuenta. Esto, de alguna forma, algunos investigadores lo han considerado como un factor relevante pensando en la hemorragia posparto, pensando en la atonía uterina. Luego, entonces, cuando vamos evaluando, cuando vamos tratando de diferenciar o de establecer por qué fue o por qué es la hemorragia posparto, entonces todos piensan en las 4T, todos piensan que es un descontrol, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos ante una coagulopatía obstétrica aguda, o sea, un problema verdaderamente de coagulación que no estaba considerado. Cuando esto sucede, entonces se identifica un complejo. Ese complejo que une la plasmina con la antiplasmina, en términos generales, este complejo debe estar bajo control. Este complejo tiene que tener una actividad autorregulatoria. Cuando esto se descontrola, entonces la plasmina crece o aumenta hasta 4 veces más de lo normal. Cuando aumenta
hasta 4 veces más de lo normal, entramos en esa parte del desequilibrio, ¿sí? Y esto nos va a llevar a una proteólisis sistémica. Esa proteólisis sistémica nos va a depletar considerablemente el fibrinógeno y el factor 5 de la coagulación. El fibrinógeno es un predictor positivo de mal pronóstico o de continuidad de la hemorragia posparto. Entonces, cuando el fibrinógeno y el factor 5 se depletan por proteólisis sistémica, entonces nos encontramos ante una disfibrinogenemia y una hiperfibrinolisis. Esto nos va a condicionar productos de degradación del fibrinógeno o de la fibrina. ¿Sí? Estos productos finalmente son su propia perdición. ¿Por qué? Porque el producto de degradación de la fibrina le va a servir como cofactor, ¿sí? Para activar al activador tisular del plasminógeno, que nos va a activar al plasminógeno, el plasminógeno se va a convertir en plasmina y entonces continúa un círculo vicioso. Ese círculo vicioso, ¿sí? Que si no se rompe, pues entonces la hemorragia va a continuar, se va a perpetuar. De aquí entonces que se va a fortalecer las acciones del ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque el ácido tranexámico lo que hace es ocupar los 5 anillos que ocupa el activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Esos 5 anillos que tiene el plasminógeno los va a ocupar el ácido tranexámico y lo va a bloquear. Bloqueando al plasminógeno no hay más plasmina y se rompe el círculo vicioso. De ahí que empíricamente se esté usando mucho el ácido tranexámico. Entonces, este círculo vicioso que originalmente se descontroló por algún proceso coagulopático, entonces al romperse, sí, podemos llegar al fin del fenómeno hemorrágico. Esto se identifica y se ha identificado y se ha diferenciado de las hemorragias posparto de otro origen, que pueden ser de consumo, pueden ser por dilución, pueden ser por infección, pueden ser por otras razones, pero cuando se identifica este fenómeno, cuando este fenómeno se identifica de manera súbita, entonces estamos ante una coagulopatía obstétrica aguda. Y para ello, entonces, ya hay alternativas específicas de tratamiento y no necesariamente esa decisión de la transfusión masiva. Esa decisión de la transfusión masiva que antes era 4-4-2 o 3-2-1, que ya en los últimos reportes se considera el estándar de 1-1-1. Eso también ya se está modificando. Se está modificando, ¿por qué? Pues porque se está empezando a diferenciar esas hemorragias obstétricas o posparto, sí, en las que algunos ya se han identificado algunas patologías o algunas coagulopatías con tratamientos específicos que han dado resultados. La triada, como sabemos, la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, son 3 condiciones importantes en donde está peligrando la vida. Esta triada, pues se puede evitar de alguna forma si tomamos medidas al respecto. Anteriormente, la medida inicial o principal era el apoyo transfusional masivo. En las últimas conductas, mucho personal de quirófano ya está limitando la participación de los fármacos, como es el ácido tranexámico, como es el fibrinógeno y otros más, sin pensar como antes en el apoyo transfusional masivo. ¿Qué tenemos que optimizar?
tenemos que identificar los riesgos de hemorragia, ¿sí? Los antecedentes son importantes, el historial, el reconocer algunas situaciones como las coagulopatías o como problemas hepáticos, cardíacos, renales, etcétera. El riesgo de falla hemostática. Iniciar oportunamente el ácido tranexámico, disponer de pruebas hemostáticas, asegurar una meta de reanimación hemostática, personalizar la respuesta hemostática, complementar las herramientas hemostáticas y conocer el plan quirúrgico para controlar la hemorragia. Para continuar y complementar la plática, la doctora Mitchell nos dará su plática. Bueno, siguiendo hablando del tema, nosotros debemos de tener acciones, y ¿cuál va a ser una de las acciones importantes? Va a ser que en una hemorragia obstétrica masiva, esperar 45 minutos para toma de una decisión hemostática no es una medicina clínica, sino es un mayor riesgo de complicaciones, aumento de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos y evidentemente con ello va a aumentar la morbilidad materna de forma extrema. Es por eso que nosotros hacemos hincapié a que si tomamos acciones de manera oportuna, esto puede cambiar, hablando acerca de las pruebas viscoelásticas. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un paquete de acciones que se llama el paquete EMOTIV. ¿Qué hace este paquete de acuerdo a la organización? Bueno, es un paquete el cual habla acerca de acciones que nosotros debemos de implementar en nuestra paciente con una hemorragia posparto, en el cual nos habla de acuerdo al acrónimo que es utilizado en una detección temprana, en el caso del masaje uterino que se le puede dar a la paciente, en la presencia de otorgar drogas oxitóxicas o uterotónicos, en este caso, la administración que habla acerca del ácido tranexámico, la administración de fluidos y la de la escalación a la examinación. O sea, si nosotros identificamos cuál es el tipo de hemorragia o por qué viene la hemorragia, si es anatómico o es parte de la coagulopatía que se está presentando, nosotros debemos de dar acciones para que esto cese. Y este paquete que promueve la Organización Mundial de la Salud lo que hace es implementar las acciones de forma simultánea. No quiere decir que se va trabajando una por una de las letras del acrónimo, no. Lo que quiere decir es que van todas en conjunto de acuerdo a la toma de decisiones que vaya haciendo el médico que encabeza la reanimación de este tipo de pacientes. El objetivo que nosotros perseguimos con esta plática es revisar la teoría de las curvas viscoelásticas, además de fundamentar con evidencia científica por qué la transición de la terapia transfuncional de forma empírica, la cual se venía haciendo desde hace muchos años, hacia ahora actualmente una estrategia hemostática guiada por objetivos. Esta va a ser nuestra principal herramienta para disminuir los riesgos de transfusión masiva y complicaciones transfuncionales. Tenemos que identificar de forma primordial factores de riesgo y esto los vamos a establecer como un semáforo. En verde obviamente vamos a tener a las pacientes de bajo riesgo. Estas pacientes de bajo riesgo van a mostrar una acción simultánea de sangre disponible. ¿Qué nos puede catalogar a las pacientes con un bajo riesgo? Bueno, embarazo único, menos de 4 partos, que no tengan incisiones uterinas previas y que no tengan, algo muy importante, trastornos hemorrágicos ni un antecedente de una hemorragia posparto previa. ¿En dónde vamos a localizar a nuestras pacientes de riesgo medio? Bueno, vamos a hacer la acción, la tipificación y la detección de este tipo de pacientes. ¿Cómo? Pues identificando a las pacientes que ya han tenido una cirugía previa o cesárea previa, gestación múltiple principalmente dada por un producto macrosómico mayor de 4,000 gramos, más de 4 partos vaginales, corioamnioitis, miomas grandes, la obesidad mórbida identificada como antes de el parto, el óbito fetal. ¿Y en dónde nos vamos a centrar para el manejo de este tipo de pacientes? Bueno, en nuestras pacientes de alto riesgo.
Ojo, no quiere decir que las pacientes de bajo riesgo, de riesgo medio, no sean importantes. Sin embargo, las pacientes que van a merecer un poco más de nuestra atención y esfuerzo son las pacientes de alto riesgo. En estas pacientes, la acción que vamos a implementar con ellas es pruebas cruzadas y mínimo 2 unidades de rescate. En este tipo de clasificación encontramos a las pacientes con placenta previa o de inserción baja, que tengan sospecha de espectro de placenta creta, que tengan un recuento plaquetario menor de 100,000 o que tengan un sangrado activo al ingreso o una coagulopatía que ya es conocida y ya es tratable previamente por el servicio de hematología en este caso. Nosotros tenemos que categorizar a la hemorragia. Si nosotros conocemos nuestros grados de hemorragia, como los grados de hemorragias dados en el choque hipovolémico, vamos a identificar 4 grados importantes, que es el grado 1, el grado 2, el grado 3, el grado 4. Pero algo muy importante que nos habla acerca de este artículo en el Critical Care del 2023 es que se agrega la presencia de marcadores como son el déficit de base y el lactato sérico para poder identificar y poder categorizar nuestra hemorragia. Bueno, las pruebas viscoelásticas. El laboratorio tradicional, el que tenemos nosotros al alcance de nuestra mano día a día, nos da una fotografía del pasado. El tromboelastograma nos va a dar un video en vivo de la hemostasia del paciente actualmente. De las pruebas viscoelásticas que nosotros tenemos aquí en el instituto, bueno, nosotros hacemos referencia al tromboelastógrafo. También otra de las pruebas viscoelásticas que conocemos es la tromboelastometría rotacional, conocida también como ROTE. Estas pruebas viscoelásticas, los que nos hablan es acerca de un umbral de seguridad. En obstetricia, un nivel de fibrinógeno menor de 200 miligramos sobre decilitro va a prender nuestras alarmas rojas en nuestra paciente y todos debemos actuar de forma inmediata. Solo el TEC y el ROTEN te dirán en tan solo 10 minutos si cruzaste este umbral y nuestra paciente tiene que ser intervenida, ya sea volver a pasar a quirófano o yugular el sangrado que tenga con medicamentos en este caso. Bueno, en un embarazo nosotros tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a esta curva que muestra el tromboelastógrafo, que es como la que van ustedes a visualizar, 2 partes importantes. Vamos a ver la onda en la parte de afuera es de acerca de un embarazo a término y en la parte de adentro nosotros vamos a estar localizado a un embarazo no gestante. Lo que nosotros tenemos que identificar principalmente que en un embarazo no gestante los tiempos van a estar acortados. Esto marcado principalmente porque ya sabemos que hay un estado protrombótico. El fibrinógeno basal elevado, este es gran aumento de la amplitud máxima. Aquí vemos cómo la amplitud máxima cambia y va a haber un aumento de esto. Y en el tercer punto, la fibrinólisis va a estar disminuida. ¿Esto por qué va a pasar? Porque esta va a actuar como un amortiguador fisiológico. Entonces, como un anuncio importante o bandera roja, va a haber 2 efectos importantes. Uno va a ser el efecto acantilado. Lo que va a ser el efecto acantilado va a ser que va a mostrar una hipercoagulabilidad enmascarada. El sangrado inicial, al agotarse el exceso fisiológico que ya tiene, va a hacer que se precipite una caída abrupta, principalmente del fibrinógeno, y va a haber mayor riesgo de hemodilución. Esto, al administrar plasma fresco congelado, el estándar va a ser que diluya el fibrinógeno de la paciente y principalmente en una paciente obstétrica. El TEC contra el ROTEN. Ambos van a evaluar la coagulación global en la sangre total en un tiempo real, como habíamos dicho anteriormente, en un tiempo de 10 minutos. ¿Qué va a evaluar? Bueno, van a evaluar 4 puntos importantes, que va a ser el inicio de la coagulación, la formación del coágulo, la fuerza del coágulo y la fibrinólisis. ¿Qué va a evaluar el TEC? Bueno, el TEC va a medir propiedades viscoelásticas, va a medir estos ángulos, que va a ser el tiempo de reacción, que va a medir los factores de la coagulación, la CAMAS, la alfa, que nos mide acerca de la cinética, la formación de la fibrina, la amplitud máxima,
que va a medir la función plaquetaria más la fibrina, y el ángulo LY30, que nos va a hablar acerca de la fibrinolisis. En contraste con el Roten, este va a evaluar el clotting time, que es el inicio de la coagulación, el CFT con el ángulo alfa, la velocidad de la formación, la máxima firmeza del coágulo, que evalúa prácticamente cómo se manifiesta, cómo es la firmeza de este coágulo, y el ML-LI30, que nos va a hablar acerca de la fibrinolisis, que prácticamente eso es algo muy importante que va a depender para que nosotros evaluemos la paciente con hemorragia posparto o hemorragia obstétrica. Tenemos que conocer cuál va a ser la anatomía dinámica del coágulo, porque esto, como su nombre bien lo indica, va a ser dinámico, va a ser cambiante. Y como les comentaba anteriormente, lo que va a evaluar va a ser 3 puntos muy importantes, que va a ser la iniciación, que la iniciación va a ser prácticamente el tiempo de latencia, el tiempo que va a durar, y aquí va a estar fisiológicamente dado por los factores de la coagulación. La cinética del coágulo, que es la velocidad de la formación, cómo se va a ir dando, qué velocidad va a presentar, y esto nos va a hablar acerca principalmente de la interacción inicial que va a conformarse con el fibrinógeno. La fuerza máxima, que va a ser la amplitud estructural máxima. Fisiológicamente, esto va a estar dado en un porcentaje de 80% plaquetas y 20% fibrinógeno. Y la lisis, que va a ser la reducción cuando la amplitud se reduce, y esto nos va a hablar acerca de una hiperfibrinolisis. Bueno, nosotros en nuestra experiencia aquí en el hospital, principalmente en el área de la unidad de cuidados intensivos de aquí del IMPER, se realizó una tesis en la cual hablaba acerca de la utilidad de la tromboelastografía como guía de decisión para las pacientes con hemorragia obstétrica. El objetivo era principalmente la utilidad y el valor de la tromboelastografía como herramienta en la guía de decisión del tratamiento de hemorragia obstétrica y su correlación con las pruebas de coagulación de rutina, que es la que tenemos al alcance de nuestras manos en el laboratorio. Este fue un estudio prospectivo, series de casos de pacientes obstétricas con hemorragia. Fueron 12 ingresadas a la unidad de cuidados intensivos de nuestro instituto, en el cual se sospechaba coagulopatía. Se le realizaron a estas pacientes tromboelastografía y laboratorios de rutina, variables demográficas, antecedentes y la vía de resolución y el pronóstico materno. De acuerdo a la tesis realizada, la cantidad de hemorragia fue de 4.983 más menos 3.874, ese fue el valor de corte que se le dio. Y algo muy importante que se pudo identificar fue la etiología. El 41.7% fue dado por atonía uterina y el 41.7% fue dado por acretismo placentario. Cabe mencionar que el manejo para este tipo de patologías o de etiología, más que nada, va a ser diferente. El fibrinógeno va a ser el primer pilar en caer. ¿Esto por qué? Porque en la hemorragia posparto el fibrinógeno es el primer factor de la coagulación en agotarse, mucho antes que las plaquetas, mucho antes que la trombina. Entonces, nosotros nos debemos de localizar en una zona objetivo y no llegar hasta la deficiencia crítica, que es la que va a estar localizada de este lado. Nuestra zona objetivo va a ser la que va a estar integrada por esta parte. ¿Y qué no tenemos que hacer para esto? Bueno, de acuerdo a los niveles de Claus ideal, algunas literaturas dicen que el valor va a ser, o el llevar a una paciente un valor normal, va a ser de 300 a 400 miligramos sobre decilitro de fibrinógeno. Sin embargo, hay otras vertientes que apoyan que con que tengamos a una paciente con un fibrinógeno arriba de 200, va a estar bien por esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Bueno, vamos a evaluar esta parte. ¿Qué le vamos a dar al paciente? ¿Un concentrado o plasma fresco congelado? El plasma fresco congelado va a aportar volumen, pero ojo, su concentración de fibrinógeno es insuficiente para poder restaurar los niveles en una embarazada de término. Entonces, ¿por qué se irían ustedes? Por otorgarle concentrado. Tenemos algo muy importante que debemos hacer énfasis, que es el riesgo iatrogénico. El uso exclusivo solamente de otorgarle a nuestra paciente
transfusión con plasma fresco congelado, lo que va a provocar va a ser una sobrecarga de volumen, pudiendo llevar a nuestra paciente a presentar taco y hemodilución sin corregir la coagulopatía subyacente. Lo que debemos de priorizar principalmente va a ser el concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Nosotros tenemos que evaluar la terapia que vamos a implementar y principalmente nosotros debemos otorgarle a nuestro paciente una terapia dirigida por metas. Esta terapia dirigida por metas la vamos a dividir en pasos. El paso 1 principalmente va a ser el fibrinógeno. Nosotros, si tenemos en nuestro servicio ya sea un tromboelastógrafo o un Roten, debemos de evaluar principalmente la firmeza del coágulo. De acuerdo a cómo sea esta firmeza evaluada por la onda de amplitud, si cae en que sea menor de 11 milímetros, nosotros tenemos la obligación de administrarle a nuestro paciente concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Si al evaluar la fuerza del coágulo en el paso 2, que sería el paso de iniciación, se evalúa también el tiempo y si el tiempo es mayor de 90 segundos y el fibrinógeno se encuentra corregido, podremos administrar en nuestra paciente plasma fresco congelado a razón de 15 mililitros por kilogramos. Y por último, si al evaluar el tiempo ya tenemos los segundos de la evaluación, pasamos a evaluar la firmeza de nuestro coágulo y vamos al paso 3, que sería plaquetas. Si este es bajo, pero tenemos un 15 normal, vamos a administrar un pool de plaquetas. Pero algo muy importante, esta terapia dirigida por metas es una terapia dirigida por pasos e individualizada en cada tipo de pacientes, ya que no todas las embarazadas o todas las que presentan hemorragia posparto, unas son iguales y otras ya tienen patología subyacente de fondo. Hay algo muy importante que sería el caso especial del uso del ácido tranexámico. Esto va a ser completamente un protocolo independiente al uso de la administración de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque nosotros, la administración del ácido tranexámico en nuestros pacientes tiene unas indicaciones precisas y otra no debe esperar los resultados del trazo viscoelástico. Esto es algo muy importante, aunque sabemos que el tiempo de respuesta de una tromboelastografía es de 10 minutos, esto no quiere decir que debemos de considerar esperar esos 10 minutos para poder otorgar el ácido tranexámico en nuestras pacientes. Tenemos una ventana crítica. Esta ventana crítica ha dado el par de aguas, tanto los estudios Woman como el CRASH 2, en el cual nos dice que debe de administrarse dentro de las primeras 3 horas de iniciada la hemorragia para reducir la mortalidad, principalmente en la mortalidad materna. Y la dosis universal es una dosis temprana de 1 gramo intravenoso. Bueno, ahora bien, ¿a qué lleva toda esta plática? Bueno, a lo siguiente, en la cual ustedes deben de identificar cuáles son los métodos convencionales, los métodos que tenemos en todos nuestros laboratorios. Ya todos conocemos los tiempos de coagulación, las plaquetas y el dímero D y que evalúa cada uno. Pero si bien lo tenemos prácticamente a la mano en todos los hospitales, esto se tiene en 20 minutos. Es un resultado confiable, sí, para la decisión, pero nosotros vamos a pasar 20 minutos para poder tener ese resultado. Entonces, claramente, nosotros no podemos esperar tanto tiempo para tomar una decisión de cómo vamos a abordar a nuestro paciente y, obviamente, parar la hemorragia que se presenta en este caso. ¿Cuáles son los métodos convencionales que son los que nosotros tenemos en este momento y de los que venimos hablando a lo largo de nuestra plática? Bueno, pues es la tromboelastografía, principalmente con la que contamos en la unidad de cuidados intensivos de aquí del instituto. El Roten, si bien también es una prueba viscoelástica, nosotros no contamos con ella en el instituto, pero no significa o no los exime que debemos de conocerlos. Entonces, esto nos da en un valor de tiempo, en 10 minutos, saber cómo vamos a actuar con nuestra paciente. Ahora bien, hay algo muy importante. En abril 2026, realmente acabado de salir, está la prueba de detección de actividad fibrinolítica. Esta es una evaluación que habla acerca de un nuevo enfoque que se llama el enfoque FAS. Es un test de tamizaje de la fibrinolítica. Nos habla que a partir del tiempo en que ustedes hagan el diagnóstico de una hemorragia posparto y a partir de ese momento, ustedes en 5 minutos, de acuerdo a la mnemotecnia FAS del test, en 5 minutos van a tener una detección
de lo que le hace falta a la paciente y lo que le podemos otorgar. Esto prácticamente lo que presenta es un impacto clínico para dar un manejo preciso, principalmente en las pacientes que presentan coagulopatía. ¿Cuáles van a ser los pilares de la reanimación en la hemorragia posparto? Bueno, pilar 1, observación clínica activa. Todos nosotros debemos de tener en cuenta que la clínica siempre es lo que manda y debemos estar monitorizando principalmente los signos vitales, el índice de choque, estimar siempre el volumen de pérdida de la paciente, determinar cuáles van a ser las causas tanto anatómicas como médicas de la hemorragia que se está presentando. Nos vamos a centrar en el pilar 2, que es de las pruebas estándar. Nosotros debemos enfocarnos en un uso estratégico y focalizado. Vamos a observar el recuento plaquetario, el método de Klaus para establecer niveles basales y de validación. Ojo, no quiere decir que nosotros a partir de que implementemos o tengamos en nuestros hospitales un tromboelastograma, quiere decir que desechemos las demás pruebas. Claro que no. Sin embargo, si en menos de 10 minutos o en 10 minutos podemos tener una información fidedigna para mejorar el manejo del tratamiento de nuestro paciente, pues evidentemente lo podemos hacer. Y el pilar 3, bueno, va a ser la evaluación viscoelástica, ya sea con TEC, con Roten. Esto principalmente es a la cabecera del paciente. Va a ser una evaluación dinámica en tiempo real de la fuerza del coágulo para dirigir cómo vamos a reanimar con hemoderivados exactos a esta paciente. Bueno, ¿qué pasa en México al día de hoy? En México, la situación al 2026, de acuerdo al informe epidemiológico de la semana 16, nos habla que la hemorragia obstétrica se encuentra en el cuarto grupo de causas de muerte materna, a razón de muerte materna de 2.8, lo que traduce un 12.5%. La razón de mortalidad materna a nivel mundial es de 22.1 defunciones por nacimientos hasta la semana 16. Esto va a tener una tendencia decreciente. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. En un 9.4% si lo comparamos con el año 2025. Las 5 entidades que son críticas en las cuales se presenta razón de más muerte materna con un 47.8% del total es el Estado de México, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz. De acuerdo al informe semanal que fue el corte hasta el día 27 de abril 2026, si ustedes se sitúan en la tabla, les comentaba que hay una reducción del 9.4% de la razón de muerte materna. Si nos localizamos en el año 2024, la razón de muerte materna fue de 31.9, el año 2025 fue de 24.5 y al día de hoy, 2026, tenemos una razón de muerte materna de 22.1%. ¿Esto a qué es atribuido o a qué es dado? Bueno, principalmente a que la identificación, si obviamente valoramos el hecho de que la hemorragia posparto, la hemorragia obstétrica es uno de los principales etiologías de muerte materna, se abordan de una manera eficiente, la razón de mortalidad va a disminuir. Bueno, ¿cuál es nuestra experiencia en la unidad de cuidados intensivos de aquí del Instituto A? El corte 30 de abril 2026 es la siguiente. Tenemos en la gráfica que ustedes pueden observar, la gráfica que está, la barra que está de color rojo, fueron los ingresos que tuvimos a la unidad de cuidados intensivos por hemorragia obstétrica. Si ustedes observan, en el mes de enero 2026, fueron 5 ingresos, 6 ingresos, se dispara esto en marzo y vuelve otra vez a disminuir a 6 ingresos que tuvimos en el mes de abril. Las columnas que están en la parte inferior del gráfico muestran qué fue el abordaje que se le hizo a la paciente obstétrica en este caso, principalmente la histerectomía obstétrica y la colocación del balón de Bakri con el que contamos aquí en nuestra unidad. Otras técnicas quirúrgicas de sutura que se implementaron también, pero se presentaron menos, y el tratamiento farmacológico que se les dio a cada una de las pacientes que está de color azul para poder identificar
En ellas, el tipo de hemorragia, esto apoyado con el tromboelastógrafo, se pudo guiar la meta de reanimación en este tipo de pacientes. Por último, lo que quiero que se lleven dentro de estas conclusiones a sus hospitales es que debemos de actuar bajo 3 puntos muy importantes. El tiempo va a ser crítico. Nosotros debemos asumir que la hemorragia posparto masiva como una emergencia de tiempo, donde los tiempos de coagulación estándar son muy lentos para poder proporcionar el manejo escalonado en la reanimación de nuestra paciente. La prioridad siempre debe de ser el fibrinógeno. Tratar la deficiencia de fibrinógeno agresivamente como el primer eslabón crítico para la supervivencia debe de ser de suma importancia y debe de ser el cambio de paradigma actualmente para las mejoras en la atención de la paciente con hemorragia obstétrica. Y debemos de fenotipicar en tiempo real. ¿Qué es esto? Bueno, que debemos hacer una transición definitiva de terapias de talla única como las que se tenía anteriormente, como son los métodos convencionales, a intervenciones precisas guiadas por el tromboelastógrafo y el ROTEM. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su atención. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas, algunas observaciones o algunas inquietudes. Gracias. Bueno, la información es muy interesante, pero a mí me interesaría mucho saber si dentro de estos protocolos de investigación ustedes han visualizado después de todo ese proceso medidas preventivas relacionadas directamente con el estado nutricional de las pacientes. No sé si esa parte la están considerando o está considerada, porque básicamente pues está muy bien, pero a mí me interesaría mucho la parte preventiva nutricional. No, en realidad, cuando hay algún problema, por cuestión de nutrición o algo así, ya se solicita la participación del servicio de nutrición, pero no hay un protocolo como tal. Hay muchas cosas y muchas observaciones o inquietudes, no solo de la nutrición, sino de otras cosas que no estaban contempladas antes, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, hace un año, un investigador en Estados Unidos consideró que las anemias carenciales tenían mucho que ver en este desenlace hemorrágico. Y obviamente, si hablamos de lo carencial, pues tiene mucho que ver con lo nutricional, ¿verdad? No lo tenemos, pero es un buen punto para iniciarlo, contemplarlo. Y bueno, si ustedes de ese servicio pues nos aportan algo o nos proponen algo, yo creo que sería algo interesante que pudiéramos empezar junto con, por ejemplo, con lo de las anemias carenciales por deficiencia de hierro. Ya lo estamos contemplando desde hace algunos años. Si de la parte nutricional ustedes nos proponen algo o nos sentamos a platicar, yo creo que podríamos hacer algo importante. Muchas gracias. Respecto a la utilización del ácido tranexámico, ya que está validado en la primera hora, la pregunta va encaminada, por ejemplo, en mi hospital tenemos la situación de que usualmente el paciente que presenta una hemorragia obstétrica se activa en la mayoría de lo que es el código Mater, llegan a lo que sería una resolución quirúrgica. Durante el procedimiento es que llegan a presentar esta hemorragia y desafortunadamente no contamos con el medicamento en quirófano. Posteriormente pasan a terapia, ya después de unas 2 o hasta 5 horas, todavía es qué tan válido que yo utilice el ácido tranexámico si siguen presentando pues la hemorragia. Sí, el tiempo promedio son 3 horas, El que lo demos o el que se dé más temprano, pues obviamente es mejor. Aquí en la institución,
quienes toman esa decisión habitualmente es el servicio de anestesiología. Anestesiología no se espera mucho tiempo. Anestesiología, en cuanto ve el riesgo hemorrágico, ellos luego lo indican. Ya se ha considerado su aplicación, de hecho lo han hecho de manera empírica y ha dado buenos resultados. Esos resultados han obligado o han motivado que se investigue por qué esos buenos resultados. Bueno, pues ya está bien comprobado que los efectos que hace el ácido tranexámico es que está ocupando el lugar del activador tisular del plasminógeno y rompe con lo que es el círculo fibrinolítico. Son 3 horas contempladas desde el punto de vista de una acción oportuna. Aquí los anestesiólogos, el servicio de anestesiología generalmente lo hace, pues yo creo que menos de la hora, ¿no? Considerando los 60 minutos minutos de oro, entonces de ahí pues nos trasladamos a las 3 horas y yo creo que en 3 horas pues es una decisión muy oportuna. Después, bueno, pues los efectos pues los vamos a tener más lentos, pero de que está permitido, pues está permitido. Pero en otros lugares lo que se utiliza pues es el apoyo transfusional antes de. Pero sí se han revertido, sí ha habido buenos resultados de unos años para acá de la decisión empírica de aplicar el ácido tranexámico. Entonces no sé qué tanto tiempo más de esas 3 horas puedan tener ahí en tu hospital. Pues usualmente unas 5, 4 horas. Bueno, 5 horas es mejor que no tenerlo, ¿no? Es mejor que no tenerlo. Si de ahí, bueno, pues tienes fibrinógeno o tienes algo más, pues digo, como una medida heroica, pues está permitido. Ese efecto que vas a tener en 5 horas, bueno, pues sí va a ser más lento, pero al final de cuentas, pues cada vez se va respaldando más los efectos del ácido tranexámico sobre estos eventos de círculo vicioso de la fibrinolisis. O sea, ya está comprobado, ¿no? Se está fortaleciendo cada vez más. Entonces, 5 horas, pues no es el tiempo ideal, ¿verdad? Obviamente que entre más temprano se use, pues menos riesgo de complicaciones inmediatas puede haber o se pueden evitar. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, y ahora que han estado utilizando lo que serían pruebas que dan un seguimiento a la coagulación en menor tiempo respecto a las pruebas convencionales, ¿han visto una mejoría en lo que sería la utilización de la terapia de transfusión o una correlación entre ellas? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene la institución? Digo, no soy yo el protagonista, en realidad es todo el equipo de terapia intensiva, los quirúrgicos, el servicio de anestesiología. En esa acción rápida y oportuna, primero pues está el código H, aquí, que en otro lado se llama código Mater. Pero en los últimos 5 años, hasta donde tengo entendido, mi memoria no me falle, no ha habido una muerte materna o una complicación o una muerte por hemorragia posparto. La última terapia o la última decisión transfusional masiva que yo recuerde, no sé, tendrá 5 o 6 años, en donde se transfundieron alrededor de 40 productos. Eso ya cada vez va siendo más inusual, ¿no? Cada vez va siendo más inusual, ¿por qué? Porque de alguna forma el llamado refrigerador hemostático que han propuesto desde hace aproximadamente unos 6, 7 años, en algunos lados como aquí, pues sí están preparados, ¿no?
El refrigerador hemostático pues consta de fibrinógeno, de plasma, de ácido tranexámico, de crioprecipitados. Lo ideal o el proyecto es que este refrigerador esté en la entrada de un quirófano o a un lado del quirófano. Aquí lo utilizan y lo activan. Eso generalmente son los del servicio de anestesiología, los que actúan de manera oportuna. Ya una vez que atienden la situación, los pacientes graves son presentados a terapia intensiva. En terapia intensiva, el apoyo transfusional que tenemos es razonable, no es masivo y sí ha habido, sí es evidente la disminución de productos transfundidos. Si hacemos si hacemos un cálculo, son más los fármacos que se usan en terapia intensiva, que la medicina transfusional. Sí se usa, pero creo que cada día ha sido más razonable. Entonces, sí hay cambios, sí son evidentes. No tengo la estadística o las cifras exactas, pero sí creo que los servicios de esta institución pues pueden apoyar mi comentario de este momento. Pero sí lo hay. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos su participación y su presencia y que la información del día de hoy sea de mucha utilidad. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.